Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Doy gracias a Dios por cada uno de los que están aquí, también por los que nos están escuchando en YouTube. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Ramona. Bienvenida, nos alegramos de tenerle aquí. También a Andrés, sea cordialmente bienvenido. Y también a Loli con su hijo Henry. Nos gozamos de tenerles aquí. Me gozo de verles a cada uno de ustedes y es un privilegio estar aquí reunidos en el nombre del Señor. Voy a tener una oración para empezar este culto y dejarlos en las manos del Señor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias, Padre Santo, por este tiempo tan maravilloso, Señor, que tú nos estás dando, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, gozosos, Padre, de saber que somos libres en este momento de alabar, glorificar, santificar tu santo y precioso nombre, Señor, porque solo tú eres digno de toda alabanza y digno de toda adoración. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Quédate en este lugar, Señor, y quédate con cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura en Salmos 94, los versículos 22, 23. Dice así la palabra del Señor. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. Vamos a tener el tiempo de alabanza y les invito a que cada uno alabe al Señor conforme sea su corazón. Él le va a dar paso a Yurena. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a comenzar este tiempo de alabanza con una canción que dice: hay poder en tu nombre. Y es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ¿verdad? Sino en el nombre de Jesús. Y bueno, también me gustaría compartirles estos dos versos del Salmo 145 que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Alabamos al Señor. Su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En mi adversidad Él se levanta, me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder
resucitó a Jesús, me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Es el poder del Espíritu Santo del Señor el que nos sustenta cada día y nos levanta. Así que vamos a pedirle en esta tarde al Señor que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver de verdad ese poder obrando en nuestras vidas y en la de todos los que nos rodean. Le pedimos al Señor, abre nuestro corazón, Señor. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria, por tu poder y tu amor, cantamos Santo, Santo, Santo. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria, por tu poder y tu amor, cantamos Santo, Santo, Santo. Yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria, por tu poder y tu amor, cantamos Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Queremos ver tu majestad, Señor, y podemos sentirla porque tú estás aquí, Señor, entre nosotros. Perdónanos, Señor, te pedimos perdón en esta tarde, cuando nuestros ojos están tan saturados, Señor, de ver tantas cosas que realmente no importan, Señor. Ojos cansados que apenas pueden distinguir el brillo de tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestras miradas, a
fijar nuestra mirada en ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Bendito seas por siempre, Jesús. Quiero tu presencia, necesito tu ayuda. Eres mi manantial de vida, en ti yo puedo descansar. Tú que estás en mí, mi amor es para
a tener una lectura en Hechos, capítulo 2, versículos del 37 al 47. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Voy a darle paso al pastor Josué, que nos tiene en el mensaje la iglesia que comenzó a existir, pero antes quiero tener una oración por él. Sí, buen Dios y Padre Celestial, quiero nuevamente, Señor, darte gracias, Padre Santo, por este tiempo tan maravilloso, Señor. Y quiero poner en tus manos, Señor, al pastor Josué. Padre Santo, sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de él, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos, Señor, que abras nuestro corazón, Señor, y que tú seas tratando con cada uno de los que estamos aquí, con cada uno de los que están escuchando por YouTube, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, tú sabes todo lo que necesitamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Dejo en tus manos este mensaje, Señor, y toda la gloria y toda la honra sean para ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esta mañana tuvimos un culto precioso en Santa Cruz. Como saben, esta iglesia tiene 3 lugares de culto, 3 lugares de congregación. Por la mañana se congregan en Tijarafe y en Santa Cruz a las 11 de la mañana, y pude estar esta mañana en Santa Cruz con los hermanos allá. Hicimos un culto al aire libre en Montaña La Breña, y la verdad con un almuerzo después, y fue un tiempo precioso, de verdad. Les invito también, como sé que muchos también hacen de vez en cuando alguna visita a la congregación de Tijarafe, que pilla más cerca, si un día se sienten motivados y hacer alguna visita también a los hermanos de Santa Cruz, eso es comunión, eso es iglesia. La iglesia se mueve, la iglesia de La Palma se mueve. Y de eso vengo a hablarles en esta tarde, este pasaje de Hechos, que continúa exactamente donde habíamos dejado la saga en la última predicación que hice hace 15 días, o hace 21, porque hace 15 días estaba en la península, en la convención de los bautistas. Y he titulado la predicación "La iglesia que comenzó a existir". Iba a empezar esta predicación en el capítulo 3, pero luego pensándolo, creí importante, no me podía saltar un pasaje tan relevante, tan importante para la iglesia como el que acabamos de leer, el que acaba de leer Norma. Estos últimos versículos del capítulo 2 son muy importantes, son muy claves. Dejamos la predicación anterior a Pedro, al apóstol Pedro, predicando en el templo sobre la resurrección de Jesucristo, si se acuerdan. Sobre todo, quería dejarles claro a los varones israelitas a los que les hablaba que el Cristo que habían conocido, el Jesús de Nazaret que habían conocido, ese carpintero de Nazaret que habían conocido, que no habían reconocido como Mesías, que habían matado en la cruz, había resucitado. Y había resucitado por amor a ellos, a los que le habían despreciado, a los que le habían abandonado y los que no le reconocieron como Mesías, y lo hizo para salvarlos. Y veamos entonces esa
predicación poderosa de Pedro, veamos entonces lo que ocurrió aquí en los versículos 37 y 38. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué iban a recibir? El don del Espíritu Santo. Dice el texto que los oyentes de Pedro se sintieron profundamente conmovidos, compungidos, dice esta versión, por su predicación. Y es normal, porque toda predicación que hable de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en especial de su resurrección y de su muerte, nos tiene que compungir. Debería compungir nuestros corazones si realmente entendemos el significado de lo que pasó ahí, en el Calvario. El mensaje de Pedro produjo una convicción clara en los oyentes. Tenemos aquí a gente, recuerden, israelitas, varones israelitas, tenían las escrituras del Antiguo Testamento, habían oído el mensaje muchas veces de los profetas, de ese Mesías que tenía que venir, y vieron su cumplimiento delante de sus ojos y no lo entendieron, no lo comprendieron o no lo quisieron aceptar, porque no era el Mesías que ellos habían construido en su mente, en su cabeza. No les cabía ese Mesías que había llegado y ellos habían construido, basándose en su religión, un Mesías a su medida. Habían conocido a los profetas, habían estado marchando toda su vida en una sola dirección, en una religión, pero curiosamente alejándose de Dios, aunque tenían una religión que les había sido dada por Dios mismo. Es curioso. Y ahora se les dijo que tenían que arrepentirse. Ahora de repente se les dice, tienen que arrepentirse. ¿Se acuerdan en la última predicación lo que les dije del significado de la palabra arrepentimiento? ¿Qué significaba? Cambiar de dirección. Tenían que volverse, girarse, hacer un giro de 180 grados en su vida, en su mente, en su corazón, en su mentalidad, y empezar de nuevo, pero a mirar al mismo Dios que decían alabar, que decían creer, pero que no habían conocido realmente. Solo tenían una religión. Y una religión, como siempre les digo, no sirve prácticamente de nada. Sirve como mucho para hacer un club social. Y un club social que terminará disolviéndose. Se los anuncio. Pero lo que Dios te ofrece, lo que Jesús te ofrece es algo muy diferente. Ahora se les dice que tenían que arrepentirse, que simplemente estaban en el camino equivocado, que la religión que tanto amaban y de la que se sentían tan orgullosos a la que pertenecer, no servía para nada, porque el mismo Dios en el que decían creer había descendido al mundo haciéndose humano, se les había presentado cara a cara, había convivido con ellos durante 3 años y no lo quisieron conocer. Y había comenzado una nueva etapa en la historia de la salvación y ellos debían responder a ella. No bastaba con simplemente verla, tenían que responder ante ella, arrepentirse, hacer una confesión de fe. Necesitaban dar media vuelta y cambiar de dirección y dirigirse hacia Dios, hacia Jesucristo, que era el Hijo de Dios y es Dios mismo hecho carne. Dice, cuando oyeron esto, dijeron a Pedro: hermanos, ¿qué debemos hacer? El Espíritu Santo obró de una forma significativa en esa mañana o esa tarde, no sé si fue la hora 9. En ese día el Espíritu Santo obró de una forma significativa en aquella gente. La gran multitud que escuchaba a Pedro fue conmovida grandemente por su proclamación de la verdad con pasión. Porque Pedro lo único que hizo fue proclamar con pasión lo que había vivido y lo que había recibido de Cristo. Y preguntaron a Pedro cómo debían responder ante ese mensaje poderoso. Y Pedro aprovechó la ocasión, no la dejó pasar. Ofreció una invitación y un reto a sus oyentes. Hechos 2:40 dice, y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Actúen, reaccionen, levántense, sálvense de esta generación perversa, de este día malo que estamos viviendo. Pedro claramente les exhortó a que respondieran e invitó a sus oyentes a que fueran salvos. Sin embargo, la multitud respondió en esta ocasión con una iniciativa impresionante. Nos dice el texto. La respuesta de la multitud también nos ayuda, y esto es importante, a poner en perspectiva uno de los eventos de aquel día de Pentecostés. Muchas veces la gente suele destacar solo del día de Pentecostés el fenómeno del hablar en lenguas, que tuvo que ser espectacular, tuvo que ser maravilloso y deslumbrante. Pero es curioso que si leemos con atención y vemos el detalle, el ejercitar el don de lenguas
no produjo en los oyentes más que asombro y burlas. Si se fijan en los pasajes, en los versículos que vimos en la última predicación, el gran fenómeno de las lenguas entre los no creyentes solo produjo, por un lado, asombro, que puede ser positivo, pero que se puede diluir como un azucarillo, o burla, como estos están borrachos. Estos varones están embriagados. Y en todo caso, causaba división de opiniones. Pero no fue hasta que el Evangelio del Señor fue predicado con pasión y con verdad por Pedro y por los apóstoles, que vino la auténtica conversión, la auténtica convicción del Espíritu Santo en aquella gente que les estaba escuchando. El auténtico avivamiento vino por la predicación de la palabra. 3.000 personas se convirtieron al Señor por la predicación poderosa de la palabra que hizo Pedro ese día. Esta fue la obra que Dios realmente quiso lograr por medio del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Solo la palabra de Dios hace eso. Solo la palabra de Dios cambia corazones, cambia direcciones, hace arrepentirte, hace cambiar de vida, hace empezar de nuevo, hace dejar vicios, hábitos, adicciones, hace que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, hace que un padre que nunca ha sido padre empiece a ser padre, hace que un drogadicto deje de ser drogadicto, hace que un alcohólico deje de ser alcohólico. Solo la palabra de Dios. Yo solo he visto que la palabra de Dios hace un cambio verdadero y constante y perpetuo en la vida de una persona. Solo he visto eso con la palabra de Dios. Hacer volver a gente de lugares oscuros y cambiar vidas. Y se compungieron de corazón. Dice así la versión que hemos leído, no sé si lo dice así. Esta es una buena manera de describir lo que hace la convicción de pecado cuando el Espíritu Santo actúa en tu vida. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te hace convicción de pecado. Te hace sentir convicción de pecado. Te hace sentir cómo eres delante de un Dios santo, santo, santo. Te pone un espejo delante tuya y te compara con el incomparable, con Jesucristo. Ellos ahora sabían que eran responsables por la muerte de ese Jesús que había muerto por ellos, para salvarles, para darles vida eterna y vida en abundancia. Al igual que cada uno de nosotros. Somos responsables también por nuestro pecado de la muerte de Jesús. Jesús no tendría que haber muerto si no hubiera pecado, pero tenía que morir para que tú y yo justificásemos nuestro pecado y nos llamásemos hoy los creyentes hijos de Dios. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que hacer algo en respuesta a esa responsabilidad. Le preguntan, ¿qué debemos hacer? Y cuando Dios empieza a obrar en el corazón de alguien, en el corazón de la persona, ese alguien quiere venir a Él. Actuará, obrará y hará todo lo posible para venir a Dios. Yo veo eso en personas que se acaban de convertir, en personas que están con su primer amor. Es impresionante ver a alguien recién convertido, ver cómo le busca, cómo le necesita, cómo le anhela, cómo busca cada día de su palabra, busca de la comunión con los hermanos, busca de el conocimiento. Y siempre les animo, no pierdan ese amor, no pierdan ese fuego nunca, consérvenlo todo lo que puedan porque es maravilloso, es un primer amor, es un enamoramiento. Y eso es lo que tenían esos varones que le estaban diciendo. Se ha dicho que en periodos normales de la obra cristiana, el evangelista busca al pecador. Pero en tiempos de avivamiento o de despertar como las cosas cambian. Es el pecador el que busca al evangelista. Es el pecador el que busca a la iglesia. Y este día de Pentecostés en Hechos 2 era una de esas ocasiones excepcionales de la obra de Dios. En vez de personas que querían crucificar a Jesús, Pedro tenía delante a personas que querían glorificar a Jesús, que querían confiar en Jesús y querían aceptarlo como Señor y como Mesías. ¿Y qué les responde Pedro? Arrepentidos. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Pedro les dio algo que hacer. Somos salvos por gracia, solo por gracia. No debemos hacer nada para ser salvos. Eso espero que lo tengamos todos claro. Pero este versículo sí nos dice que debemos tomar una decisión en nuestro corazón por Cristo. Una decisión en nuestro corazón para seguir a Jesús. Y esto no solo sucede, necesita una participación nuestra, una predisposición nuestra por tomar esa decisión. Pedro no dijo, no hay nada que puedas hacer. Si Dios te salva, eres salvo. Si Dios no te salva, nunca serás salvo. No dijo eso. Dijo, aunque era cierto que solo Dios puede salvar, no te puede salvar por ti mismo, olvídate, pero las personas tenían que recibir esa salvación a través del arrepentimiento y la fe. Y como siempre digo, el arrepentimiento no es solamente decir,
Qué bueno es ese Jesús que me estás predicando, Josué. He leído la Biblia y ese Jesús es maravilloso. Quiero a alguien así en mi vida. Eso es muy bonito, le podría responder yo a esa persona. Pero ¿cómo va a afectar eso a tu vida? ¿Qué vas a hacer tú en tu vida con respecto a esa afirmación que me estás haciendo? Porque Jesús no es alguien tibio. Jesús no es alguien que se conforme con un grado intermedio de compromiso. Jesús no es alguien que se conforme con un grado intermedio de amor. Jesús te ama hasta el infinito. Y necesita de ti una entrega completa. Necesita de ti un arrepentimiento, una vuelta del camino en el que estabas. O por lo menos una predisposición para que dejar que Él te cambie cada área de tu vida, cada pequeña esquina, cada pequeño rincón en el que hay todavía oscuridad y entre la luz del Evangelio y limpie todo lo que haya que limpiar. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que resulta en acción como el bautismo. 7 personas de esta iglesia van a dar ese paso, Dios mediante, en enero. 7 personas de esta iglesia ya han dado el paso de fe, ya han creído en Jesús, lo han aceptado como Salvador. Y ahora lo que quieren hacer es un testimonio público de esa fe. Quieren decirle al mundo, yo ya he creído en el Señor, yo ya he dado ese giro, he dado esa vuelta y quiero compartirlo contigo para animarte a ti también a hacerlo. Y eso es maravilloso. Arrepiéntanse. Lo primero que Pedro les dijo es que quisieran era arrepentirse. Y arrepentirse no significa sentir lástima, sino sentir lástima de ti mismo, decir qué malo soy, o autoculparte, o quedarte atrapado en la culpa y en la autocompasión. Significa cambiar de mente y de dirección, como digo. Ellos habían pasado de cierta manera de pensar sobre Jesús, considerando que merecía la crucifixión, y ahora habían cambiado su manera de pensar, considerando que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y que merecía toda la gloria, toda la honra, y merecía que les entregaran su vida a Él. Arrepentirse escucha como una palabra tan dura en la boca de muchos predicadores y de muchos pastores, en los oídos de muchos oyentes, sobre todo modernos, del siglo XXI, pero es un aspecto esencial del Evangelio. Es un aspecto esencial de tu relación con Jesús. No puede haber relación con Jesús si no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Primero busca de verdad arrepentirte. Arrepentir ha sido llamado correctamente la primera palabra del Evangelio. Es el ABC del Evangelio. Si no tienes eso, no puedes seguir con las siguientes fases. El arrepentirse. Y cuando Juan el Bautista predicó, es curioso, lo primero que predicó, lo primero que tenemos constancia de que predicara Juan el Bautista en la palabra, ¿qué es? En Mateo 3:2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús nuestro Señor empezó a predicar su primera predicación, ¿qué es lo que dijo? En Mateo 4:17, es curioso. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No es casualidad que lo primero también que predicara el apóstol Pedro en este principio de la iglesia fuera arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Que esta tarde, que esta predicación, que este culto sea un punto de partida para mucha gente, que esta predicación sea un punto y aparte en la vida de mucha gente, que aproveches para arrepentirte de tantas cosas que seguro tienes que arrepentirte, y tendrás que arrepentirte de más cosas en el futuro porque vas a ser un pecador siempre hasta que el Señor venga y te restaure. Pero arrepiéntete, vuelve a pedirle perdón al Señor, vuelve a pedirle que te edifique, que te limpie, que te purifique, que te llene de su Espíritu Santo para ser ese discípulo que quiere que seas, esa discípula que quiere que seas. El arrepentimiento describe lo que es ver venir a Dios. No puedes volverte hacia Dios sin arrepentirte. Y en este sentido, arrepiéntanse es una palabra de gran esperanza. Ella dice, no tienes que continuar como has estado viviendo, puedes volver hacia Dios. Y es otra cosa que también mucha gente a veces se autoengaña. Yo, bueno, pastor, vale, está bien, Josué, pero muy bonito lo que dices, pero yo es que este pecado concreto que tengo aquí no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Voy a tener que convivir con él toda mi vida. Yo es que esto todavía no estoy preparado. Todavía no. Son mentiras que el enemigo pone en tu mente. Claro que puedes cambiar. Claro que puedes mejorar. Claro que puedes decirle no a tu pecado. Claro que puedes y debes arrepentirte y debes decirle al Señor que te fortalezca y que te dé la salida. Porque dice la palabra que no pondrá tentación que no pueda soportar, ni no hay tentación de la que no te dé una salida. Entonces no te autoengañes y no te quedes en la mediocridad. No se debe desechar la gracia del arrepentimiento. Cito palabras
textuales de Spurgeon, el famoso predicador británico del siglo XVIII. No se debe desechar la gracia del arrepentimiento. Debe haber tristeza por el pecador. Debe haber un corazón contrito y quebrantado. ¿Qué significa contrito y quebrantado? Estas palabras tan raras, tan actuales, ¿verdad? Contrito es pequeño. Contrito significa algo que se ha empequeñecido, que se ha contraído, que se ha hecho pequeño ante la santidad de Dios y ante tu pecado. Porque te han puesto en ese espejo del que les hablaba. Y quebrantado es que se rompe. Un corazón roto. Es lo que deberíamos tener cada vez que pecamos. Y cada vez que somos conscientes por el Espíritu Santo de pecado. Porque a Dios se le rompe el corazón cada vez que pecamos. Y se nos debería romper el corazón cada vez que nos damos cuenta de que hemos pecado contra Dios. Ante la crueldad de darte cuenta que alguien como Jesús de Nazaret, tuvo que sufrir, tuvo que morir, tuvo que pasar por todo lo que pasó y finalmente pasar por lo peor de todo, que no fueron ni los latigazos, ni la crueldad de su tortura, ni su crucifixión. Lo peor fue la separación momentánea de su Padre. Por unos segundos, por unos instantes, por primera vez en la eternidad, en la historia del universo, Jesús estuvo separado de Dios Padre por culpa de tu pecado y del mío. Y pensar que tuvo que pasar eso cuando nunca fue merecedor de nada de eso. Tú y yo sí lo somos. Se nos tiene que compungir, se nos tiene que constreñir, empequeñecer y quebrantar el corazón cada vez que pecamos, como dice Spurgeon. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo. Y esta fue la segunda cosa que Pedro les dijo que debían hacer. Ser bautizados en el nombre de Jesucristo era, como dije antes, expresión de fe y de plena confianza en Él. Y el bautismo hace una declaración clara. En ese día en el que hablaba Pedro, en aquellos tiempos los judíos no eran comúnmente bautizados. No sé si lo sabían. Solo los gentiles que querían convertirse en prosélitos judíos eran bautizados. Para estos hombres y mujeres judíos, ser bautizados debía ser algo muy extraño. Culturalmente hablando, debería ser contracultural, revolucionario. Mostraba cuán fuertemente sentían su necesidad de Jesús. El judío que se bautizaba mostraba una confianza tal, mostraba que realmente había habido un cambio en su vida, porque iba a ser rechazado completamente por su cultura, por su pueblo y por su raza. Era, si me permiten, prácticamente como un perro, que era lo peor que se podía imaginar un judío. Había renunciado a lo que ellos entendían que era ser judío por algo que sabían que era mucho mejor, que ser hijos de Dios y hijos del Altísimo. Pero hay que dejar claro que mientras el bautismo en agua era el símbolo esperado para la conversión, no es un criterio indispensable para la salvación. La salvación viene mucho antes, cuando has dado ese paso de fe y te has arrepentido. Seguimos con los versículos 39 y 40. Y dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y en efecto, la promesa era para ellos, pero también era para sus hijos y para todos los que están lejos. El arrepentirse y demostrar fe y obediencia mediante el bautismo se les daría el don del Espíritu Santo tal y como fue dado al grupo original de discípulos. Pedro también prometió específicamente que la promesa del Espíritu Santo sería dada a todos los que creen en las generaciones sucesivas. Y eso nos incluye a ti y a mí, y a toda la Iglesia Universal de todo tiempo, todos los que están lejos. No está hablando solo de un lejos en distancia, sino lejos en el tiempo. Ellos vieron la obra gloriosa del Espíritu Santo aquel día entre los discípulos, y Pedro les dijo que era algo en los que estas personas podían y estaban invitadas a participar. No tenían que conformarse con ser simples testigos, no hacía falta solo verlo, podían participar, no tenían por qué ser simples observadores. Y como la promesa es para todos los que están lejos, incluye a todas las personas hasta el momento presente. Los niños me van a obligar a hablar muy alto hoy. También es importante notar que Pedro no dijo que los hijos incrédulos e ignorantes de sus oyentes deberían ser bautizados. Él simplemente dijo que el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo eran para todos los que se arrepientan y crean con fe activa.
Tu fe tiene que ser activa. Si dices que eres creyente, que eres cristiano, pero vienes aquí cada domingo a sentarte en esa silla y a calentar esa silla y te crees que por hacer eso ya eres un creyente, un cristiano, te equivocas. Eres un prosélito, eres un creyente, pero no sé si eres cristiano. Solo lo sabe el Señor, que solo Él conoce tu corazón. Pero no estás dando una demostración práctica de tu fe. Tu fe tiene que ser activa. Activa. Incluso para las generaciones venideras y todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y seguimos con el versículo 41 y dice así: así pues, el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fíjate, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como 3.000, seguramente fueron más, pero por dar una cifra aproximada. Este día de Pentecostés vio una increíble cosecha de almas. La iglesia pasó de unas 120 personas, que eran hasta el momento, a ser unas 3.120 personas en un solo día. En un solo día. Piensa en cómo esto tocó vidas más allá de aquel día. Muchos de esos 3.000 eran sin duda peregrinos que vinieron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Esperaban algo especial de Dios, pero nada como esto. No se podían imaginar siquiera que era algo como esto lo que les iba a estar esperando en Jerusalén. Muchos de esta multitud regresaron a casa, viajando lejos de Jerusalén y llevando consigo las buenas nuevas de Jesucristo. Esa cosecha seguro que dio muchísima más cosecha en ese viaje de vuelta a casa. ¿Y sabes qué? Aquí hay mucha gente peregrina también. Esta iglesia es muy peregrina. Esta iglesia es muy de emigrantes y muy de paso también. Esta isla es una isla muy de paso. Hay gente que viene aquí, está un tiempo y se va. Por trabajo, por familia, por circunstancias. Y es así. Y te está llamando el Señor a hacer lo mismo que hicieron esos varones israelitas. Todo lo bueno que recibas aquí, toda la bendición que recibas aquí, toda la bendición espiritual que recibas del Señor, llévala contigo, pregónala y compártela para que la cosecha sea aún mayor. Piensa en cómo tocó tantas vidas esta predicación, cómo tocó tantas vidas y cómo puede tocar tantas vidas tu testimonio, cómo puede tocar tantas vidas que tú, en tu vida, en tu forma de ser, en tus palabras, en lo que tú prediques, puede cambiar a tanta gente de tu familia y de tu entorno allá donde vayas. Eso espera Jesús de ti y de mí. Si como ellos has experimentado la presencia de Jesús en tu vida, compártela, proclámala, declárala allá donde el Señor te lleve. La iglesia va mucho más allá de estas 4 paredes. La iglesia va mucho más allá que la Iglesia Evangélica Bautista de La Palma. La iglesia es la iglesia universal. Y allá donde el Señor te lleva, eres un hijo de Dios, eres un discípulo de Cristo, eres un representante del reino de Dios que se acercó cuando Jesús vino a esta tierra y tienes una responsabilidad de ser de testimonio y de hablar con tu boca, que tu boca hable de las maravillas que el Señor ha hecho y hace en tu vida. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquellos que creyeron en Jesús ese día lo hicieron con alegría, incluso haciendo una declaración dramática en el bautismo. No se hubieran sometido al bautismo a menos que estuvieran plenamente convencidos, como dije antes, de quién era Jesús y de su gran necesidad de Él como Salvador. Y Dios continúa hoy haciendo grandes cosas y haciendo maravillas. No creas que esto de las grandes maravillas y las grandes cosas era exclusivo del día de Pentecostés, solo pudo pasar ese día, solo va a pasar ese día. Claro que ha seguido haciendo grandes cosas y maravillas, claro que sigue haciendo grandes cosas y maravillas aquí en La Palma y en esta iglesia, y seguirá haciendo grandes cosas y maravillas, porque cada persona que se convierte es un milagro, cada persona que se bautiza es un milagro, cada persona que reconoce a Jesús como Señor es un milagro, es una vida salvada de la condenación eterna y puesta en vida eterna para siempre con su Señor Jesús. Grandes maravillas hace con su iglesia y las seguirá haciendo. Seguimos leyendo, Jessica, por favor, el versículo 42, para considerar una nueva etapa de este pasaje, que es que la iglesia comenzó a existir, es como he titulado esta predicación. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que se mantenían firmes, dice mi versión, en la enseñanza de los apóstoles.
¿Qué quiere decir esto? Se mantuvieron firmes en lo que dice la palabra de Dios. Porque la enseñanza de los apóstoles no era una enseñanza nueva, era un desarrollo, pero predicaban la misma Biblia, la misma palabra que se predicaba en el Antiguo Testamento. Jesús no vino a cambiar ni una letra, ni una coma, ni una jota de la ley, ni de los profetas. Vino a darle cumplimiento a esa palabra en sí mismo. Y esa es la herencia apostólica que tenemos. Dependieron de los apóstoles, esos 3.000 y pico personas, para comunicarles quién era Jesús. Solo lo habían conocido ellos. Unas 120 personas solo habían podido conocer y habían podido comprender quién era Jesús. Y por medio del derramamiento del Espíritu Santo ese día, esas 120 personas aproximadamente cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. Cuando a lo mejor piensas, nuestra iglesia es muy pequeña, estamos en una isla pequeña, con poca población, no podemos hacer un gran cambio, no podemos hacer una gran diferencia. Esa gente hizo una diferencia universal, mundial, hizo una diferencia clave, cambió la historia de la humanidad, siendo poquito, siendo una manada pequeña. Y no desprecies el poder del Espíritu Santo en ti, no desprecies el poder de Jesús en tu vida, no desprecies el poder de la palabra de Dios aquí en La Palma, porque sí que puede hacer un cambio. Si realmente estamos convencidos, si realmente hemos creído, si realmente vivimos la fe, si realmente aplicamos esa escritura en nuestra vida y la predicamos con la misma pasión con la que la predicaba el apóstol Pedro en ese día. Perseveraban, dependían, acababan de confiar a Jesús y ahora querían saber más. Perseveraban, usa un verbo griego que comunica una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. No podían haber desviación de la doctrina de los apóstoles, porque era la verdad de Dios. Y eso es un compromiso de esta iglesia, es un compromiso de todos nosotros. No vamos a predicar otra cosa que no sea palabra de Dios. No vamos a predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. No podríamos hacer otra cosa. No podríamos. ¿A qué otra cosa podríamos predicar sino la palabra de Dios? Gracias a Dios Él nos permite quedarnos bajo la doctrina de los apóstoles, el registro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cada pastor debe buscar la forma de ser original en transmitirla, de la forma más original, más fresca, más auténtica, pero no en el sentido de que tengamos nuestra propia doctrina, sino la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. Perseveraban también en la comunión. Esto es una palabra muy importante, de la que yo he podido disfrutar esta mañana con los hermanos de Santa Cruz y ahora estoy pudiendo disfrutar con ustedes aquí. La palabra del griego antiguo, koinonía, es esta comunión. Lleva la idea de asociación, comunión, convivencia y participación. Quédate con esta última palabra, por favor. Participación. Significa compartir algo. Como dije antes, la iglesia no es un teatro en el que vengo a ver un espectáculo, hoy la predicación del pastor ha estado mejor, peor, me ha gustado más, menos, me voy más. No, la iglesia es un sitio en el que formar parte, en el que convivir, en el que compartir y en el que participar. Si no, realmente no eres parte de la iglesia, lo siento. Realmente no lo estás haciendo. A lo mejor no lo estás haciendo simplemente porque no quieres, pero no lo estás haciendo. La palabra comunión, koinonía, lleva todas esas ideas. La vida cristiana debe ser llena de esa comunión, de compartir el uno con el otro. Fíjate todas las cosas que quiere decir esta palabra comunión. Significa, fíjate todo lo que tenemos en común tú y yo. Y hablo a todos. Somos muy diferentes, ¿verdad? Yo soy de Gran Canaria, algunos aquí son de La Palma, otros son de Venezuela, otros son de Brasil, otros son de donde sea. Pero compartimos muchas cosas. Compartimos al mismo Señor Jesús. Compartimos la misma guía para nuestra vida, que tiene que ser Jesús y su palabra. Compartimos el mismo amor por Dios, o deberíamos compartirlo. Compartimos el mismo deseo de adorarlo. Lo hemos comprobado aquí en el tiempo de alabanza, ¿verdad? Compartimos las mismas batallas. Yo tengo las mismas batallas que tú. Tú tienes las mismas batallas que yo. Compartimos las mismas victorias y, hermanos, hermanas, las mismas derrotas. Celebremos juntos las victorias y aliviémonos y consolémonos en las derrotas. No estamos solos. Compartimos el mismo trabajo de vivir por Él y compartimos el mismo gozo de comunicar
el Evangelio. Todas esas cosas y muchas más compartimos. Por eso tenemos que tener koinonía, por eso tenemos que tener comunión. Tenemos tantas cosas que compartir, tenemos tantas cosas en común que poner en comunión, que sería un tremendo desperdicio si despreciáramos la comunión. No te vayas corriendo después del culto hoy, quédate un ratito, habla con las personas, habla con tus hermanos, conócelos. A lo mejor no los conoces, hay gente aquí que no conoces, a las que nunca has saludado, salúdale, dale un abrazo, pregúntale quién es, pregúntale qué problemas tiene. Bueno, el primer momento igual no, tendrías que crear primero una relación, pero créala. No es tan difícil, no es tan difícil, de verdad. Perseveraban esta iglesia primitiva en eso y perseveraban en una cosa curiosa, en el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir esto? Aún viviendo tan cerca del tiempo cuando Jesús fue crucificado, nunca quisieron olvidar lo que Él hizo en la cruz. Lo tenían muy fresco, ¿verdad? Y cuando cada 1 de mes celebramos la Santa Cena, decimos que es un memorial, para que no olvidemos y para recordar lo que hizo Jesús en la cruz. Te puedo asegurar que Pedro y los discípulos lo tenían muy presente. Les debía doler todavía los ojos, la piel. Tuvo que ser horrible ver morir a Jesús en directo. Te aseguro que ellos nunca lo olvidaron. Cada día de sus vidas lo recordaban, lo recordarían. No les hacía falta el partimiento del pan para recordarlo, pero aún así tenían el anhelo de recordar cada día. No querían olvidar lo que Jesús hizo en la cruz, porque lo que hizo Jesús en la cruz era poder de salvación para muchas vidas, era el poder del Evangelio. ¿Cuánto más importante es para nosotros hoy en día, 2000 y pico años después, nunca olvidar? El partimiento del pan era más que simplemente celebrar el rito o la ordenanza de la cena del Señor. Significa ser traídos a un compañerismo y a una relación con Cristo y a una relación el uno con el otro en el nombre de Cristo. Por eso cuando la preparo aquí, cuando me presento aquí, le quiero poner solemnidad, porque es algo solemne y es una celebración. Y con ese espíritu de solemnidad y de celebración siempre la deberíamos celebrar. Perseveraban en las oraciones. Termina el versículo 42 así. Y es curioso, el pueblo de Dios se reunía para orar y alabar. Se unía esa unión para una adoración en la cual el pueblo se juntaba, oraba y adoraba a Dios. Todo lo demás que leemos del poder y la gloria de la iglesia primitiva fluye de esta unión, de estas tres cosas, de la palabra, la comunión, el recordar la obra del Señor Jesús en la cruz y de la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia que pierde poder. Una iglesia que no ora es una iglesia que pierde la comunicación con Dios, que pierde comunicación con el que da sentido a la iglesia, con la cabeza de la iglesia. Nos quedamos descabezados en parte. Una iglesia que no ora pierde conexión con su cerebro, con el que nos dirige, con la cabeza de la iglesia que es Cristo. Tenemos que en la iglesia en general fomentar esta triple unión, que esa sea una marca que a veces casi se pasa por alto, que se ha ido dibujando con el tiempo, con el resultado de que la oración muchas veces es el punto débil de la iglesia y muchas veces no nos da casi ni vergüenza decirlo. Lo decimos, la verdad es que sí, que el punto débil de la iglesia es la oración. No se pueden imaginar la de pastores a lo largo de todo el país que me dicen eso. No, tenemos en común eso, hermano, que el punto débil de la iglesia es la oración. Y casi no nos da vergüenza decirlo. Nos debería dar vergüenza decir que la oración es el punto débil, el punto flaco de la iglesia. A lo mejor los grandes problemas de este país o de la iglesia española es que no estamos orando, es que no estamos en conexión con la cabeza que es Cristo, no estamos en conexión con nuestro Dios, no estamos poniendo todos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros grandes proyectos evangelistas, misioneros y de obra social en las manos del jefe. Estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera y con nuestras fuerzas y así nos va, que nos sentimos pequeños, nos sentimos pocos, nos sentimos débiles, porque no dejamos que fluya el poder directamente de la fuente por medio de la oración. Esta iglesia tiene 2 días de oración, los martes a las 9 de la mañana y los viernes a las 5:30 de la tarde. Tiene 2 oportunidades, una por la mañana y otra por la tarde. Vale, a lo mejor esos 2 días, a esas horas, tienes algo súper importante que hacer o tienes trabajo. Pero si un día en una ocasión de esos días no tienes que trabajar, ¿qué te impide venir a orar?
¿Qué te impide venir a orar? ¿Qué te impide orar en tu casa y comunicarlo y hacer un pequeño grupo de oración por WhatsApp con 5 o 6 hermanos y hacer una cadena de oración que sea una cadena de poder, que se mueva en medio de la iglesia orando por las necesidades de cada uno? Y no hablo solamente de necesidades de enfermedad, de necesidad que son importantes, sino orar por la iglesia, orar por el crecimiento de la iglesia, orar por el crecimiento en su palabra, en el conocimiento de Jesús, en el crecimiento en madurez, en que esta iglesia de La Palma crezca en madurez y haga cosas maravillosas en esta isla. Si no oramos por eso, será mucho más difícil que pase. El Señor lo podrá hacer igualmente, porque el Señor es todopoderoso para hacerlo. Pero si no oramos, va a tardar más en pasar. No te quejes si no pasa. No te quejes si algo va mal en tu vida. No te quejes si algo no te termina de cuadrar. Si ni siquiera estás teniendo en cuenta a Dios en tu vida en oración. Ora sin cesar. Y es presentada esta como una iglesia modelo, pero esto no significa que fuera perfecta. La iglesia primitiva, y como vamos a ver en los siguientes capítulos de Hechos, distaba mucho de ser perfecta. ¿Sabes por qué? Porque estaba constituida por seres humanos como tú y como yo. No era perfecta porque tú y yo no somos perfectos. Nos equivocamos, cometemos errores y pecamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que empieza Pedro en esta predicación. Arrepiéntanse, pidan perdón, pidan disculpas, arrepiéntanse, pidan perdón al Señor. Y unos capítulos más adelante vamos a ver cómo esta iglesia está lejos de ser perfecta, pero no vamos a hacer spoiler. Seguimos con el versículo 43 y dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Se manifestó el poder de Dios. Donde Dios está trabajando, las vidas son tocadas de manera milagrosa. Esto es real. Esto es real. Yo lo he vivido y lo vivo. Yo puedo dar testimonio de eso. Sé que muchos de ustedes también pueden dar testimonio de eso. Si esperamos, como dije antes, grandes cosas de Dios, y podemos y debemos hacerlo por lo grande que es nuestro Dios, debemos soñar con emprender grandes cosas para nuestro Dios, ser ambiciosos, porque tenemos un Dios grande, no tenemos un Dios pequeño, no tenemos un Dios apocado, no tenemos un Dios pobre, tenemos un Dios rico, todopoderoso. Y te digo una cosa, cuando hacemos eso con fe auténtica, suceden grandes cosas en la iglesia. Cuando muere la fe, mueren también los resultados. Cuando tu fe muere, no puedes llevar resultados a tu vida ni a la iglesia. Somos salvos solo por fe, y solo por fe el Señor puede hacer grandes cosas en y por medio de nosotros. Pero sucederán más cosas en la iglesia si creyéramos que Dios puede y quiere hacer dichas cosas con nosotros. Seguimos leyendo los versículos finales del 44 al 47 y ya termino con esta sección. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, vuelve a tratar el tema del partimiento de pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor, fíjate, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Empieza diciendo que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Con el influjo de más de 3.000 creyentes recién convertidos, la mayoría de los cuales se quedaron en Jerusalén y no tenían trabajo, además de ser perseguidos, de ser expulsados de su familia, de sus casas, la familia de creyentes, la familia de cristianos tuvo que empezar a compartir todo, a poner todo en común, se querían sobrevivir. Eran perseguidos, la iglesia primitiva fue perseguida. No debemos considerar esto como un experimento temprano del comunismo, como muchos predicadores, o igual no muchos, pero alguno ha querido hacer, porque fue algo voluntario, temporal y que tenía fallas, al extenso de que la iglesia de Jerusalén estaba continuamente necesitada de apoyo financiero por otras iglesias, y además no tenemos evidencia de que esto fuera continuado por mucho tiempo. Pero lo dice así la palabra, dice: vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y esto no es otra cosa que lo que tiene que hacer la iglesia. La comunión va de eso, de poner todo en común.
Y poner todo en común significa llevarte a tu casa, a toda la iglesia y crear una comuna, para nada. Pero sí significa ser familia de verdad. Sí significa saber que si un hermano está en necesidad, no tiene por qué estar, porque tiene otros 69 hermanos en la iglesia que le pueden ayudar. Porque tiene una iglesia que tiene una obra social que le puede apoyar y le puede ayudar. No dejaban que nadie pasara necesidad porque eran una auténtica familia. El poder de Dios se hizo patente aquí porque Jesús fue para ellos mucho más importante que sus posesiones materiales, que sus trabajos, que sus vidas seculares. Hay que trabajar, hay que producir, obviamente. Hay que producir para proveer a tu familia. Pero como he dicho en otras predicaciones, el verdadero privilegio del creyente es ser de bendición para otros. Ser generosos y ser de bendición para otros. Y compartían la comida, fíjate, como dice mi versión, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Su experiencia cristiana era diaria, era sencilla, era auténtica, era genuina, y todos los vecinos del pueblo los veían y los tenían en estima. Ojalá todos aquí podamos decir lo mismo, que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos nos tengan en estima, casi que nos envidien, no porque seamos ricos, que no lo somos, no porque tengamos grandes posesiones, que muchos no las tenemos, sino porque tenemos algo mucho más valioso, que es al Señor en nuestro corazón y paz en nuestro corazón. Podemos dormir cada día tranquilos sabiendo que nuestra vida está en las manos del Señor Jesús y Él nos rescató y nos rescatará de todo. Ni la muerte nos puede tocar. ¿De qué vamos a tener miedo en esta vida? Por eso estimaban las personas que conocían a esos conversos en aquel tiempo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y esta es la receta de Dios para el crecimiento de la iglesia. No hay otra. Hay muchas teorías de iglecrecimiento, hay muchos libros, se los puedo asegurar, yo he leído unos cuantos de crecimiento de iglesia, de eclesiología, pero esta es la receta que Dios nos pone. Predicar la palabra, orar y dejar que el Espíritu Santo obre. Si tenemos cuidado de seguir el ejemplo de este pasaje, hacer todas esas cosas, seguir el ejemplo de esta iglesia primitiva, esta iglesia que empezaba a existir, Dios se encargará de hacer el resto, de hacer crecer la iglesia. Como digo yo siempre, Señor, haz lo tuyo, haz tu parte. Yo ya he hecho la mía, haz tu parte, pero tú haz la tuya. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Nunca ha sido la iglesia tan fuerte espiritualmente como lo fue en este entonces. Ahora, esta clase de vida que se menciona aquí casi no puede verse en la práctica en la actualidad, ¿verdad? Porque hay demasiados cristianos, y no hablo desde esta iglesia, hablo quizás de la iglesia universal, que lamentablemente están más controlados por los deseos de su vieja naturaleza, dominados por las pasiones, que llevados por el Espíritu Santo. Ahora, observemos que era el Señor quien añade a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mirando a nuestro alrededor, a todo el escepticismo que rodea nuestra sociedad, la pérdida de valores, especialmente de valores espirituales, en una sociedad que se define como secular, especialmente la española y la europea, considerando ciertos aspectos problemáticos de la vida individual y de la vida de sociedad, problemas para los cuales nadie ha encontrado una solución, y ya les auguro que nadie va a encontrar una solución. Y por otra parte, habiendo visto el nivel espiritual que caracterizó a estos primeros cristianos, ¿no querríamos nosotros, iglesia, disfrutar de esa calidad de vida? No les aseguro abundancia económica, no les aseguro comodidad, ni siquiera les aseguro aceptación social. Es más, les aseguro que en cierta forma los van a perseguir, los van a insultar, los van a despreciar, pero tendrán calidad de vida como tenía esa iglesia. Y realmente podemos dirigirnos a Dios hoy como iglesia, buscando su perdón, buscando arrepentimiento, buscando su salvación por los méritos de Cristo, y Él les demostrará lo que puede hacer con y por ustedes. Él demostrará lo que puede hacer por ti y por mí y por nosotros como iglesia. Les reto en esta semana a ser más que nunca iglesia de Cristo, con todo lo que eso significa.
Que el Señor les bendiga. Doy gracias a nuestro Señor por este mensaje que trajo a través de nuestro pastor y también le doy las gracias a él. Y bueno, decirles que ese mensaje pues lo vivamos, que nos acordemos cada día de la palabra del Señor y que no nos alejemos de ella y como decía el pastor, pues aquí tenemos batallas, ¿verdad? Pero somos más que vencedores porque estamos con Cristo. Voy a darle paso al Yurena con la alabanza. Vamos a tener otra canción. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
les invito a que se pongan de pie y vamos a tener una oración para despedirnos. Sí, nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Y yo te pido, Padre, por favor, que nos ayudes, Señor, a buscarte cada día más, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a examinarnos delante de ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos aquí, Señor, aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a ser esos discípulos, Señor, y a llevar las buenas nuevas, Señor, tu evangelio, Señor, a aquellos que están todavía perdidos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te pido por cada uno de los que están aquí. Llévales con bien a sus hogares, Señor, y bendíceles en toda esta semana, Señor. También a los que nos están escuchando por YouTube, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a tener todos juntos la bendición final que va a ser en Lucas 15:7. Leamos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Que el Señor les bendiga en esta semana.